2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Señoritas y jóvenes, tengan una excelente jornada. Mi nombre es Carmen Rosa Ticona y hoy en el área de comunicación y lenguaje veremos un tema muy importante para nuestras producciones: el verbo, clasificación y sus accidentes. Para esto me gustaría invitar a la maestra Carmen Fernández del departamento de Potosí. Supongamos que quienes nos ven en todo el país vienen a la ciudad de Potosí a conocer sus atractivos turísticos. Visitan las iglesias, se divierten en el Salar de Uyuni, conocen el peligroso trabajo de los mineros y por mala suerte al subir a la mina les da soroche y caen enfermos. Con estos ejemplos podemos establecer cómo trabaja el verbo. El verbo es una palabra oracional variable que por su importancia es estudiada desde los puntos de vista semántico, sintáctico y morfológico. Desde el punto de vista semántico, o sea, desde su significado, el verbo indica acción, estado, existencia y sentimiento. Por ejemplo, en la oración "los estudiantes visitan las iglesias coloniales", el verbo visitar expresa una acción. En la oración "yo estuve enfermo", el verbo estuve expresa un estado. En la oración "el peligro existe", el verbo existe expresa existencia. Y en la oración "yo amé tu entusiasmo", el verbo amar expresa un sentimiento. Luego, desde el punto de vista sintáctico, el verbo cumple la función de ser el núcleo del predicado. Veamos en el siguiente ejemplo. El gobierno presenta un proyecto de protección ambiental. El gobierno es el sujeto, presenta un proyecto de protección ambiental es el predicado, y dentro del predicado presenta es el verbo que está cumpliendo la función de ser el núcleo del predicado. Desde el punto de vista morfológico, el verbo es la categoría variable que más accidentes gramaticales admite, siendo estos los accidentes de persona, número, tiempo, modo y voz, y está formada por raíz y por desinencias. De hecho, lo que se va modificando de acuerdo a los accidentes gramaticales es su desinencia. Veamos el accidente de persona. El verbo se modifica dependiendo de la persona gramatical que represente. En ese entendido, se tiene tres personas gramaticales. La primera persona, yo, por ejemplo, yo visito las minas. La segunda persona, tú, por ejemplo, tú visitas las minas. Y la tercera persona, él o ella, por ejemplo, él visita las minas. El accidente verbal de número indica cuántos seres ejecutan la acción. Si el ejecutante es un solo ser, el número es singular. Por ejemplo, yo visito las minas. Si los ejecutantes son varios seres, el número es plural. Por ejemplo, nosotros visitamos las minas. El accidente de tiempo señala el momento en que se lleva a cabo la acción expresada por el verbo, y son tiempo pretérito o pasado, por ejemplo, yo visité las minas; presente, por ejemplo, yo visito las minas; y tiempo futuro, por ejemplo, yo visitaré las minas. El accidente de modo indica el cómo se realiza la acción, es decir, las diferentes maneras de expresar la significación del verbo. El modo indicativo se utiliza para expresar acciones de la situación real. Por ejemplo, tú llegaste a Potosí muy temprano. El modo subjuntivo expresa acciones como posibles, deseables o dudosas. Por ejemplo, tal vez vuelva pronto.
El modo imperativo se utiliza para dar órdenes o instrucciones. Por ejemplo, Roberto dibuja. El accidente de voz es por el cual se establece que el sujeto ejecuta o recibe la acción del verbo. La voz activa establece que el sujeto realiza la acción del verbo. En el ejemplo, las autoridades visitan la ciudad de Potosí, se puede ver que el sujeto, las autoridades, ejecuta la acción del verbo, la acción de visitar. La voz pasiva establece que el sujeto recibe la acción del verbo. En el ejemplo, la ciudad de Potosí es visitada por las autoridades, se puede ver que el sujeto, la ciudad de Potosí, recibe la acción del verbo de ser visitada. Veamos ahora la clasificación de los verbos. Atendiendo a su forma, es decir, desde el punto de vista morfológico, los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Como podemos ver en el ejemplo, el tesoro se escondía en el cerro rico que tiene Potosí. El verbo escondía es regular y el verbo tiene es irregular. Veamos sus especificaciones. Los verbos regulares son los que mantienen sus raíces iguales en todas sus formas. Por ejemplo, el verbo esconder tiene como raíz escond y su desinencia er. Cuando lo conjugamos, la raíz siempre se mantiene igual y la desinencia es la que va variando. Sin embargo, estas terminaciones o desinencias responden al modelo del paradigma de la conjugación. Así tenemos yo escondo, yo escondí, yo esconderé. Los verbos irregulares son los que sufren variaciones, ya sea en la raíz, ya sea en la desinencia o en ambos a la vez. Por ejemplo, el verbo tener tiene como raíz ten, como desinencia er. Cuando lo conjugamos, la raíz se modifica, lo mismo que la desinencia. Así tenemos en el ejemplo yo tengo, yo tuve, yo tendré. Desde el punto de vista sintáctico, los verbos se clasifican en copulativos, transitivos e intransitivos. Los verbos copulativos son los siguientes: ser, estar, parecer y permanecer. Estos verbos unen al sujeto con un complemento o atributo. En el ejemplo, San Francisco es la primera iglesia edificada. San Francisco es el sujeto, es el verbo copulativo que está uniendo al sujeto con un atributo o complemento. En este caso, la primera iglesia edificada. Los verbos transitivos son aquellos que pueden tener complemento directo, es decir, pueden tener una persona u objeto que reciba la acción en forma directa. En el ejemplo, los turistas compraron utensilios de plata. Los turistas es el sujeto, compraron es el verbo y la acción del verbo, la acción de comprar, lo está recibiendo el objeto directo, en este caso, utensilios de plata. Los verbos intransitivos son aquellos que no tienen complemento directo, es decir, no tienen un elemento que reciba directamente la acción descrita por el verbo. En el ejemplo, los mineros salieron apresuradamente. Los mineros es el sujeto, salieron es el verbo, y como podemos ver, la acción de salir no recae en objeto o sujeto alguno. Estas son algunas clases de verbos, aunque se tiene muchos más para su estudio. Un poco de historia sobre el Cerro Rico. Las divinidades escondieron un tesoro en el Cerro Rico de Potosí, el cual fue hallado por casualidad hace casi 500 años, cuando un pastor de llamas tuvo que buscar uno de sus animales extraviado. Como se le hizo de noche, encendió una hoguera para calentarse.
A la mañana siguiente, debajo de la fogata y fruto del calor intenso, aparecieron hilos de plata. El pastor lo pudo explotar durante poco tiempo, porque pronto los conquistadores se enteraron y tomaron posesión en nombre de la corona española de todo el Cerro Rico y de sus riquezas. Realicemos un ejercicio. Seleccionamos el verbo escondieron. Y a continuación, identificamos que según su clasificación, este es un verbo regular y así también es un verbo transitivo. En relación a sus accidentes gramaticales, tenemos que se le aplica la tercera persona, el número plural, el tiempo pretérito o pasado, el modo indicativo y la voz activa. En el mismo sentido, queridos estudiantes, los invito a que puedan identificar los accidentes y clasificación que le corresponde a cada verbo del texto. Como han visto, el tema verbo es muy importante para nuestras producciones. En ese entendido, le pido muchas gracias a la maestra por brindarnos este contenido y a ustedes pedirles, sigamos revisando los textos de aprendizaje. Nos estaremos viendo la siguiente sesión. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.